Este es un brócoli, lo has visto 1000 veces, lo reconoces al instante y para bien o para mal, tienes una opinión sobre él. Pero, ¿y si te dijera que es una invención? Que no lo encontrarás creciendo en estado salvaje en ninguna parte del planeta y que su origen es un secreto de más de 2000 años que empieza con el ingenio de los antiguos romanos. Este pequeño árbol verde que amas u odias no es obra de la naturaleza, sino de la paciencia, la visión y la mano del ser humano. Hoy desvelamos la increíble historia de cómo transformamos una simple hierba silvestre en uno de los vegetales más famosos del mundo. Esta es la historia secreta del brócoli. El origen humilde y el ancestro salvaje. Para encontrar al verdadero antepasado del brócoli, tenemos que viajar en el tiempo, a las costas del Mediterráneo oriental, en las tierras que hoy son Turquía, Siria y Grecia. Allí crecía una planta modesta y resistente, la Brassica oleracea o col silvestre. A simple vista, no se parece en nada a un brócoli. Es más bien una planta frondosa de hojas amargas. Pero esta planta tenía un potencial genético extraordinario, y fueron los antiguos agricultores del Mediterráneo, especialmente en la península itálica durante el Imperio Romano, quienes empezaron a experimentar. Eran horticultores excepcionales y se dieron cuenta de que, seleccionando y cruzando las plantas que tenían características interesantes, podían crear variedades completamente nuevas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de enfocarse en las hojas, como se hizo para crear la col o el cal, estos agricultores se fijaron en los botones florales inmaduros. Eligieron las plantas que producían los racimos de flores más grandes y densos, y las cruzaron entre sí, una y otra vez. Este proceso, conocido como selección artificial, fue el que lentamente dio forma a un nuevo vegetal. Ya para el siglo I a.C., los romanos cultivaban y consumían esta nueva creación con regularidad. Lo valoraban por su sabor y lo consideraban un alimento excepcionalmente saludable. Ahora bien, el nombre que usamos hoy no es de esa época. La palabra brócoli viene del italiano broccolo, que significa brote o retoño, un término que apareció mucho después, en el siglo XVII. Es una clara referencia a cómo lo veían. No comían una hoja, sino un conjunto de flores que nunca llegaron a abrirse. Habían diseñado el prototipo del brócoli. Un secreto italiano y su expansión por Europa. A pesar de su popularidad en Italia durante el Imperio Romano, el brócoli permaneció como un tesoro culinario local durante siglos. Mientras el resto de Europa comerciaba con especias exóticas, este vegetal era prácticamente un desconocido fuera de la península. Su lenta expansión por el continente no empezó de verdad hasta el Renacimiento. Una leyenda popular le atribuye a Catalina de Médici, la noble florentina que se convirtió en reina de Francia en 1533, haberlo puesto de moda. Aunque muchos de los ingredientes que ella supuestamente introdujo ya circulaban por Europa, la influencia de la mesa real sin duda ayudó a popularizarlos entre la nobleza. Aún así, su adopción fue muy gradual. No fue hasta el siglo XVIII que empezó a ser más conocido en el norte de Europa. Durante mucho tiempo, en Inglaterra se le conoció como Italian asparagus o espárrago italiano, lo que te da una idea de lo raro que les parecía. Mientras tanto, en Italia, los agricultores seguían perfeccionándolo, seleccionando variedades más resistentes y con cabezas más grandes. El brócoli no era solo un alimento, era parte de la cultura y la tradición agrícola italiana, un secreto bien guardado que tardaría cientos de años en conquistar las cocinas del mundo. La conquista de América y el boom del siglo XX.
El gran salto del brócoli a través del Atlántico no ocurrió con los primeros exploradores, sino mucho más tarde, en las maletas de los inmigrantes italianos, que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Trajeron consigo sus tradiciones, sus recetas y las semillas de sus vegetales favoritos. Pero al principio no fue un éxito. Para el paladar estadounidense de la época, era un vegetal de sabor fuerte y apariencia extraña. Se cultivaba en pequeños huertos familiares, pero no lograba captar la atención del público. Todo cambió en la década de 1920 gracias a la visión de dos hermanos inmigrantes, Stefano y Andrea D'Arrigo. Originarios de Messina, Sicilia, fundaron la D'Arrigo Brothers Company y vieron el potencial de cultivar brócoli a gran escala en California. En 1925 hicieron el primer envío comercial de brócoli a la costa este. Para promocionarlo, crearon la marca Andy Boy, usando la cara del hijo de Stefano, Andy, de 2 años, en la etiqueta, un logo que la compañía sigue usando casi un siglo después. Pero el verdadero estrellato del brócoli llegaría a mediados del siglo XX, impulsado por 2 factores clave. Primero, el auge de los supermercados y las tecnologías de refrigeración, que permitieron vender vegetales frescos por todo el país. Y segundo, la ciencia. A medida que las investigaciones nutricionales empezaron a revelar sus increíbles beneficios para la salud, la percepción del brócoli cambió por completo. Dejó de ser una verdura étnica para convertirse en un superalimento. Hoy California produce cerca del 90% de todo el brócoli del país, pero a nivel mundial, el mayor productor es China, que cosecha casi la mitad de la producción total. Curiosidades y datos de impacto. La historia del brócoli está llena de anécdotas sorprendentes que revelan su impacto. Quizás la más famosa es la declaración de guerra que le hizo un presidente de Estados Unidos. En marzo de 1990, George H.W. Bush declaró públicamente su odio por el vegetal. No me gusta el brócoli, y no me ha gustado desde que era un niño. Y ahora soy el presidente de los Estados Unidos, y no voy a comer más brócoli. Esta frase provocó una reacción nacional, con los productores de brócoli enviando toneladas del vegetal a la Casa Blanca en señal de protesta. Otro dato curioso tiene que ver con el cine. Albert Kuby. Broccoli fue el legendario productor de las primeras 16 películas de James Bond. Aunque su apellido es una coincidencia, él mismo contribuyó a la leyenda, afirmando que un tío suyo fue uno de los primeros en llevar semillas de brócoli a Estados Unidos. Pero donde el brócoli realmente impresiona es en la nutrición. Es una auténtica potencia. Por ejemplo, porción por porción, el brócoli tiene más vitamina C que una naranja. Además, es una de las mejores fuentes vegetales de vitamina K, crucial para la salud de los huesos. Y aquí viene lo más interesante. El brócoli contiene un compuesto llamado sulforafano. Este compuesto no existe en la planta intacta. Se forma como un mecanismo de defensa cuando el vegetal se corta o se mastica. Numerosos estudios han asociado el sulforafano con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y se investiga su potencial para proteger la salud del corazón y reducir el riesgo de ciertas enfermedades. Del campo a tu mesa, la tecnología oculta. El viaje del brócoli desde una planta silvestre hasta tu plato es una historia de innovación, y esa innovación no se ha detenido. Hoy cultivar brócoli es casi ciencia ficción, una mezcla de sabiduría agrícola y tecnología de punta. Todo empieza con el clima. El brócoli es exigente, prefiere temperaturas templadas, y la preparación del suelo es un proceso científico. Los agricultores modernos usan drones y GPS para mapear sus campos,
midiendo con precisión la humedad y los nutrientes del suelo. Esto les permite usar agua y fertilizantes solo donde se necesita, optimizando recursos. La siembra casi siempre se hace por trasplante. Las plántulas crecen en invernaderos y, cuando son lo suficientemente fuertes, se trasplantan al campo con máquinas automatizadas. Durante su crecimiento, que dura entre 60 y 100 días, el brócoli es monitoreado constantemente. Sistemas de riego por goteo con sensores le dan la cantidad exacta de agua, mientras que algoritmos predictivos anticipan plagas, reduciendo la necesidad de pesticidas. La cosecha sigue siendo en gran parte manual para no dañar las cabezas, pero es increíblemente eficiente. Justo después del corte, empieza una carrera contra el tiempo. El brócoli se sumerge en agua helada en un proceso llamado hidroenfriamiento para bajar su temperatura drásticamente. Es como un chapuzón helado para detener el reloj del envejecimiento, manteniendo su frescura y color. Finalmente, para los mercados lejanos, se usa la tecnología de congelación rápida individual, IQF, que congela cada florete por separado en minutos, preservando su textura y nutrientes. Gracias a esta logística, un brócoli de California puede estar en un supermercado de Japón en menos de 48 horas. Así que el brócoli pasó de ser una hierba silvestre en la costa del Mediterráneo a una superestrella global. No por un capricho de la naturaleza, sino por 2000 años de ingenio, selección y tecnología humana. Desde los pacientes agricultores romanos que vieron potencial en sus flores, hasta los científicos que hoy usan drones para perfeccionar su cultivo. La historia del brócoli es, en el fondo, nuestra historia. Un testimonio de nuestra capacidad para observar, experimentar y transformar el mundo que nos rodea. Así que la próxima vez que tengas un brócoli en tu plato, ya sea que lo ames o lo odies, recuerda que no estás viendo solo un vegetal. Tienes un pedazo de historia frente a ti, una obra maestra de la agricultura que ha viajado por imperios y continentes para llegar a tu mesa. Si te ha gustado este viaje por la historia de los alimentos, no olvides suscribirte. Y ahora te pregunto, ¿qué otro alimento tiene una historia que te gustaría que investigáramos? ¿La papa? ¿El tomate? ¿El maíz? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.